Hemos tenido la oportunidad de andar por las calles de nuestra ciudad y en algunos momentos tenemos alguna diligencia que realizar. Y en ese caminar podemos encontrarnos a vendedores, ¿cierto? Todos hemos caminado por el centro de Cali y en nuestro andar podemos encontrar serie de vendedores o almacenes o tiendas que pueden llamar nuestra atención. Y cuando algo llama nuestra atención, por lo general en este corazón humano, asistimos. Y así no tengamos el recurso o el dinero, nos acercamos simplemente a observar y a preguntar el precio, ¿cierto? Así sea que decimos solamente por preguntar, es que le decimos a la persona que está allí, que nos va a atender, muy amable ella o él, pensando y con la esperanza de que vamos a hacer una compra inmediata, nosotros nos abstenemos y le decimos, solo estoy mirando, ¿cierto? Muy particular. Y en esa búsqueda, a veces es lo que llama la atención, encontramos algún artículo que nos parece bonito, bello, tiene unas características, pero además de eso encontramos que puede tener una marca o un nombre muy particular, muy conocido, y que eso aún nos atrae mucho más. Nos atrae mucho más que simplemente encontrar una marca de zapato con la marca LL, a encontrar una marca reconocida que está relacionada ¿con qué? Con un estatus, ¿cierto? Esto nos llama más la atención y nos interesa, y preguntamos el precio y entonces nos dicen, este es el valor. Y eso nos lo hace mucho más llamativo porque nos pensamos en nuestro interior, lo puedo comprar. Parece de buena marca, tiene una marca reconocida, está a un precio asequible, puedo comprarlo. Pero para nosotros también es claro en este tipo de ejemplo que esta marca que está allí por el precio que nos lo están ofreciendo no es una marca legítima, no es original. Y nosotros estamos expuestos muchas veces a esas situaciones, todos lo hemos estado, pero a veces lo que no caemos en cuenta es que este tipo de situaciones está relacionado con algo que no está bien y que a nivel del mundo, de su economía y cómo se maneja el mundo, pues está relacionado con un delito, y ese delito tiene que ver con el plagio de marcas. Y hubo una noticia que se originó en China, porque en ese mismo contexto de almacenes hubo un bello local, muy bonito, con una marca muy reconocida, que nos van a compartir ahora, y esa marca muy reconocida llamó la atención. Unos elegantes zapatos, atuendos, accesorios, pero lo más particular de esto era que cuando se fijaban bien en el logotipo de la marca, encontraban un pequeño cambio. ¿Lo notaron? De lejos, cualquier persona podría identificar que es la marca original, la vamos a mencionar, pero cuando se acerca al producto, ya encuentra es solo una pequeña letra, es algo mínimo, que está afectando la originalidad de ese artículo, pero que igual nos parece llamativo, y en muchas ocasiones lo vemos comprado. Y decimos, pues no me importa, no le estoy haciendo daño a nadie y me está trayendo un beneficio a mí y está bonito y económico. Ahora, este delito genera pérdidas millonarias al mundo del comercio hoy en día, año tras año. Pues los expertos hacen un llamado hoy a las marcas a que tomen acciones y los llama a protegerse. Los expertos le hablan hoy a las empresas, los asesores que tienen estas marcas llaman a protegerse. Y una de las estrategias, hay 4 estrategias que estos asesores le dan a estas empresas para que se protejan. La primera, que parecía muy lógica y natural, pero que no ocurre, es que por favor registren sus marcas, protejan su propiedad intelectual en cada uno de los países donde es distribuido sus artículos. Pareciera algo lógico, si tú eres dueño de una empresa y dices quiero proteger mi empresa, eso es algo, y el plagio es algo que ocurre
con mucha naturalidad en el mundo, pero la mayoría de las marcas no lo hacen. 2, la falta de conciencia y preocupación por los costos hacen o motivan a estas empresas a abstenerse de generar controles y de ir ante las autoridades y exponer casos donde hay plagio. Este tipo de situaciones pues los expone a mayores pérdidas. Y lo otro es que muchas de estas empresas, aunque identifican en su gran mayoría situaciones de plagio, no lo denuncian. Simplemente se quedan callados, se abstienen de entrar en conflictos. No hay denuncia. El mensaje de hoy, mis hermanos, tiene que ver o está enlazado, este ejemplo, con el Evangelio. Siendo el Evangelio puro, proveniente del mismo corazón de Dios, realizado por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene una esencia verdadera, tiene una originalidad. Pero así como hablamos de las marcas, pues el Evangelio también hoy en día, y vamos a ver, y vimos en el texto, que desde los primeros tiempos de la iglesia ya se hacía plagio del Evangelio. Y la iglesia no estuvo exenta de vivir estas situaciones. Por eso el mensaje de esta mañana lo hemos titulado: somos llamados a proteger el Evangelio de nuestra salvación. Somos llamados a proteger el Evangelio de nuestra salvación. Y ustedes dirán, pero proteger, ¿por qué? Si el Evangelio, Dios tiene el control. Dios no permitirá que nada lo detenga. Sí, claro, eso es cierto. Nada detendrá el avance del Evangelio. Pero muchas situaciones y muchos hombres sí podrán atentar contra el buen desarrollo del mensaje y la proclamación del Evangelio. Y nuestra misión como iglesia es estar atentos. Por eso hemos establecido el siguiente bosquejo, dividido en 3 puntos. El primero es la urgencia de proteger, y para esto vamos a ubicarnos en los versículos 1 al 4. El segundo punto estará enfocado a el valor de lo protegido. ¿Qué es eso tan precioso que debemos proteger? Y el tercer punto está enfocado hacia de quién hay que proteger, del versículo 6 al 11. Mis hermanos, les invito a que allí estemos atentos a los versículos 1 al 4. Vamos a desarrollar nuestro primer punto, la urgencia de proteger. Pablo, apóstol de Cristo, en el versículo 1 dice: por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo inicia recordándole a la iglesia de Éfeso quién es Él, su autoridad. Y esta es una de las pocas cartas, o algunas de las cartas, donde Pablo tiene que entrar, como diríamos en el argot popular, con los taches arriba. En otras cartas Pablo hace su presentación, su saludo de una manera muy amena, muy cariñosa, pero en esta carta a Timoteo, Pablo inicia presentándose como apóstol de Jesucristo, designado por el mismo Padre y por la voluntad de Cristo. Eso nos da a entender, y podemos entenderlo en el contexto, porque Pablo estuvo en Éfeso antes de escribir esta carta y pudo observar el comportamiento y las dinámicas que se venían presentando en la iglesia. Y no sería, aquí ya es algo más del análisis que pueden hacer los estudiosos de la palabra y podemos hacerlo nosotros, pues Pablo se fue con discusiones con aquellos líderes que estaban desarrollando falsas enseñanzas en la iglesia, y por eso lo que hace Pablo es nuevamente recordarles su autoridad dada desde Dios sobre esta iglesia y sobre el direccionamiento de la misma. Pablo, asimismo, en el versículo 2, presenta a Timoteo, y lo presenta de una manera muy particular, y dice a Timoteo,
verdadero hijo en la fe. Dos palabras muy importantes allí: verdadero hijo. Verdadero hijo hacía referencia a que Timoteo era una especie de hijo espiritual, no como se tiene hoy en cuenta dentro de algunas iglesias, en esa relación de padre espiritual y tú eres mi hijo espiritual. No, aquí hay un elemento de yo lo he formado y he visto y doy testimonio de una fe verdadera. Eso es lo que Pablo está haciendo al presentar al joven Timoteo en esta carta, que iba a ser leída a toda la iglesia, y continúa allí expresando una bendición. Dice: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este saludo de gracia era muy común por parte de Pablo, pero aquí en esta carta es muy particular que se incluye la palabra misericordia. Por lo general usaba gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Acá inserta la misericordia, y lo hace porque sabe que en este momento, en este contexto de la iglesia, hay un pueblo, hay unas personas que están siendo subyugadas, que están siendo atormentadas por estos falsos maestros, y solamente la gracia, solamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo podrá rescatarlos de esa angustia. Entonces, en estos dos primeros versículos Pablo hace ese énfasis y manifiesta la necesidad de actuar. Hay una imposición. Por eso Pablo habla allí en este primer versículo, por mandato. No es una opción. Dios está hablando por medio de este siervo, y se debe hacer y se debe cumplir lo que se demande en esta carta. El versículo 3 nos sigue hablando un poquito de este contexto de Pablo en la iglesia, y nos recuerda o nos ubica en que esta carta fue escrita cuando ya Pablo se encontraba en Macedonia. Dice: tal como te rogué al salir para Macedonia. Es decir, que Pablo ya había tenido conversaciones ¿con quién? Con Timoteo. Esto no eran novedades, esto no era algo que a Pablo le llegó un rumor de lo lejos y le dijeron: mira, está pasando esto en Éfeso. No, Pablo lo había visto, Pablo lo había escuchado, pero Pablo también lo había dialogado con Timoteo. Y hay una expresión allí muy particular, y es: tal como te rogué. Ese rogué es una expresión de ¿qué? Cuando hablamos de la palabra ruego, hay una súplica. Y suplicamos cuando ¿qué sentimos en nuestro corazón y en nuestra mente? Cuando hay una angustia, hay una necesidad. En esos momentos le llamamos, tenemos una angustia, o clamamos o hablamos con angustia respecto a que necesitamos ayuda, o que necesitamos que alguien haga algo, pero lo haga pronto. El apóstol Pablo le dice allí: tal como te rogué antes de salir, que recuerda instruir a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Hay un llamado urgente del apóstol Pablo a Timoteo a efectuar una primera labor, y no es algo que puede esperar. No es algo donde Timoteo deba llegar a la iglesia y conocer a los hermanos y adaptarse a cómo es la dinámica de la iglesia y cómo es que cantan y cómo es que enseñan, y entonces ya empezamos a tratar algunas cosas que están pasando al interior en las dinámicas de comunión. El llamado a Pablo es que haya una intervención inmediata. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo una tarea por cumplir por medio de un llamado profundo desde el corazón en forma de ruego. Hay una situación urgente que atender, y este es el punto central de esta primera parte de estos 4 versículos. Hay algo urgente que atender, Timoteo. Eso es lo que le está diciendo Pablo al joven Timoteo, donde le deja como líder en la iglesia, como pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo denuncia, expone a Timoteo las enseñanzas de doctrinas extrañas que más adelante el apóstol nombrará o identificará como doctrinas de demonios, que desviaban a la iglesia de la verdad. Ahora, mis hermanos, lo más preocupante es que en este contexto de la iglesia de Éfeso, estos
estas falsas enseñanzas no provenían de las sacerdotisas del culto a Artemisa, ni de otro externo hacia la iglesia, sino que este ataque provenía dentro de la misma iglesia, provenía de la misma esencia que son los creyentes. Al parecer, algunos maestros, y se induciría que serían ancianos de la misma iglesia los que se encargaban de enseñar estas falsas doctrinas a los creyentes. Y esto nos debe llamar la atención, porque esto no solamente ocurrió en Éfeso, ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la cristiandad y ocurre hoy en día, en este momento, en esta generación, dentro de las iglesias. Y nosotros no estamos inmunes a que algo pueda suceder, a que algo similar quiera atacar a esta iglesia, esta comunidad. Pero vamos a ver más adelante cuál es nuestra tarea y nuestra labor como creyentes. Versículo 4 dice, llamando Pablo, dando una indicación, completando la indicación a qué es lo que está mal en la iglesia de Éfeso, dice, ni prestarán atención, es el llamado que hace Pablo a Timoteo para que estos falsos maestros no continúen haciendo esta obra, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le reitera a Timoteo que al interior de la iglesia no se debía prestar atención a mitos, a cuentos, a genealogías que para muchos de estos falsos maestros tenían un sustento desde la base del judaísmo. Ellos exponían la Torá y exponían algunas interpretaciones no adecuadas y fantasiosas y las exponían frente a los creyentes para que los creyentes también se alinearan en esas mismas posturas y creencias, y lo único que generaba esto era un desvío de la mirada y de la centralidad del Evangelio que es Cristo. Muchas de estas genealogías causaban entonces división en la iglesia, y lo que hacían era que distraían a los creyentes del verdadero propósito del Evangelio. Y lo vemos aquí en el versículo 4, donde nos hace mención al avance del plan de Dios que es por fe. El avance del plan de Dios. Y ese plan de Dios entendemos, comprendemos, y también lo sabía Pablo y Timoteo, que era el bendito y glorioso Evangelio que debía ser proclamado para el arrepentimiento y el perdón y la salvación de los hombres. Ese es el plan que el Señor estaba desarrollando en la iglesia de Éfeso. Ese era el plan del Señor para todas las iglesias, para todos los creyentes. Pero estos falsos maestros lo que estaban haciendo alusión era a otras corrientes, a otros mensajes que lo que hacían era desviar la atención de los creyentes hacia ese evangelio puro y santo. Así que era una distracción para los creyentes en esta época. Hoy en día también nosotros como iglesia podemos sufrir de esas acciones que nos distraen de Cristo y del Evangelio. En estos versículos pues el apóstol Pablo evidencia hace un llamado fuerte, urgente a proteger el Evangelio. También es una evidencia del apóstol Pablo y de Timoteo esa responsabilidad del cuidado de la iglesia. Pablo no se dedicó simplemente a dar órdenes y a esperar de que todo saliera bien. Y si no salía bien, pues allá ellos. No, Pablo se preocupaba cuando la iglesia fallaba o era recurrente en errores donde Pablo ya había predicado y había enseñado y había dado unas instrucciones que venían del mismo Señor Jesús. Pablo se preocupa por la salud espiritual de la iglesia ante la introducción de estas enseñanzas corruptas, no acordes a la sana doctrina. Más bien, Pablo recuerda a Timoteo que ese plan del avance que es por fe hace relación al propósito que el Evangelio cumple en los pecadores mediante el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesucristo, y que esto lleva a que cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos por fe,
seamos llamados a ejercer el amor cristiano, pero esto era lo que no estaba pasando en Éfeso. Al hablar de que hay discusiones y divisiones, estamos hablando que hay una total ausencia del amor, y no es del amor carnal, es del amor que solamente el Señor nos brinda. Hoy nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad, y es de atender el llamado urgente que el Señor nos hace constantemente. No podemos quedarnos dormidos, no podemos quedarnos simplemente inmóviles, como en el ejemplo que vimos al inicio. No simplemente debemos quedarnos de los brazos cruzados cuando identifiquemos que una falsa enseñanza o una falsa doctrina está siendo enseñada dentro de la iglesia. Nuestro deber, el deber de ustedes, el deber mío, el deber de los líderes de la iglesia es denunciar este tipo de acciones. Y a todo este ataque, a todo esto que está viviendo la iglesia de Éfeso y lo que podemos estar viviendo hoy como iglesia, es también que recordemos qué es lo que estamos o por qué estamos preocupados, que es importante proteger, porque somos llamados urgentemente a dar protección, y es por el sentido de lo que estamos preservando. Y es por eso que vamos al punto número 2, el valor de lo protegido. Y en el versículo 5, Pablo nos expone cuál es el resultado de eso que tanto Dios nos ha encargado como iglesia, y que es el propósito de la iglesia, y es el fruto que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Dice el versículo 5, hablando Pablo en línea con Timoteo, dice: pero el propósito de nuestra instrucción, no es el propósito de Pablo, es el propósito de Pablo, Timoteo y de todos los líderes de la iglesia, que es el siguiente: el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El apóstol Pablo expone a los falsos maestros, revelando el propósito de un verdadero maestro. Entendemos allí que los verdaderos maestros lo que buscan es el fruto que solamente el Espíritu Santo puede dar en el creyente. Eso es el valor del Evangelio. Solamente el Espíritu Santo en su obra en nuestras vidas puede transformar un corazón con un amor corrupto, transformarlo a un amor que es aceptado por nuestro Padre. Y una conciencia que estaba errada y dañada, ahora es una conciencia que es buena, y ahora también somos insertos en una fe que es sincera. Ese es el valor de lo que protegemos, mis hermanos. Es el valor de lo que la iglesia debe proteger. Es la obra del Evangelio, es el Evangelio lo que debemos proteger, y es lo que el apóstol Pablo nos llama en esta mañana. Debemos enfocar nuestras fuerzas, nuestras estrategias humanas, pero presentándolas primero delante del Señor, para preservar este glorioso Evangelio. Este Evangelio que transforma las vidas. El efecto del correcto mensaje del Evangelio y la vida de las personas dará como resultado un corazón del que salga un amor puro que pueda ser recibido por el Padre, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esa es la obra de Cristo en cada una de la vida del creyente. Y por eso, cuando se expone este verdadero propósito del Evangelio y el resultado que hay de ese verdadero Evangelio, si comparamos con los falsos maestros y sus enseñanzas, pues los resultados son totalmente lo contrario. Son división, peleas entre los hermanos, una desviación total de lo que es Cristo y de su santo Evangelio. Dentro de estos frutos que nos enseña allí Pablo, de este fruto que da la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el amor.
Y este amor debe identificarse dentro del creyente como un amor que es abnegado, que es sacrificial para el beneficio de otros, y es una marca distintiva del cristiano. Una que va totalmente contrario a lo que los falsos maestros enseñan con sus falsas doctrinas y generan algo diferente dentro de la congregación. Es un amor que proviene de Cristo, una persona transformada. La buena conciencia es también un atributo del cristiano que hace la voluntad de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16: teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Un verdadero creyente, mi hermano, tendrá una conciencia limpia, si realmente lo es, porque su actuar y su andar siempre estará apegado a obedecer y a cumplir la voluntad del Padre. Pero esto no por mérito propio. Esta buena conciencia y este amor que Dios da a nuestras vidas y que expresamos a Dios y que podemos expresar de buena manera, no es el resultado de mi conciencia de vivir una vida mejor o de cambiar mis hábitos. Es el hecho de la obra de redención de Cristo en mi vida. Es Cristo que está sobre mí y el que transforma ese amor corrupto, ese amor que está corrompido, y lo transforma en un amor puro, transforma mi conciencia y pone una fe sincera. Este es el tesoro que como iglesia cada uno de ustedes debe cuidar, tanto en su vida personal como comunidad, como iglesia. Es el llamado urgente que el apóstol Pablo a proteger. Protejamos la obra del Señor, protejamos la proclamación del Evangelio, porque permitiendo que el Evangelio sea proclamado, la obra del Señor en cada corazón, la transformación de las vidas, se hace. Por eso la misión de la iglesia es ir y predicar el Evangelio. No es simplemente estar aquí quietos y esperar. No. El Evangelio debe ser proclamado. Debemos movilizarnos, hermanos. Y ese es el llamado que nos hace Pablo a que conservemos la esencia de ese Evangelio. El punto 3 nos va a hablar un poco respecto a características. Amplía un poco más las características de lo que viene pasando en la iglesia de Éfeso, y también nos va a hablar un poco de las características de estos falsos maestros para que lo tengamos en cuenta hoy como iglesia y estemos muy atentos. El versículo 6, Pablo dice: pues algunos, y hacía referencia a que no era toda la iglesia, es decir, habían creyentes con una fe sincera, pero que estaban siendo ¿qué? Manipulados, que estaban siendo distraídos realmente del Evangelio. Dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, de lo anterior, desviándose del fruto que debe dar el Evangelio, del avance del Evangelio, se han apartado hacia una vana palabrería. Pues ¿de qué nos debemos proteger? Pues nos debemos proteger de esa vana palabrería. Es el llamado que hace el apóstol Pablo. Dice que estas vanas palabrerías solamente generan discusiones irrelevantes que no producen nada espiritual ni edificante. Nuevamente, todo lo contrario al fruto del desarrollo del Evangelio. La falsa doctrina solo conduce a callejones sin salida de especulación humana y engaño. Y esto hoy, mis hermanos, lo podemos ver lastimosamente en muchas de las iglesias, o muchas de aquellas que se hacen llamar Iglesia de Cristo. Y muchas veces esto mismo tiene que ver con el mismo problema que tenían estos falsos maestros, y que lo vamos a ver más adelante, y es que no tenían entendimiento, no sabían ni qué era lo que decían. Y eso es lo que vemos hoy en día en muchas congregaciones. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, nos dice o nos refuerza ese tipo de consecuencias o esos efectos de esas enseñanzas, de esas falsas doctrinas en la iglesia. Dice, hablando de esos falsos maestros: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras
a las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que se supone que la piedad es un medio de ganancia. ¿Esto les parece algo nuevo, novedoso? ¿Es algo que solamente pasó en la iglesia de Éfeso? No, mis hermanos, pasa hoy, pasa muy constante. Y le repito nuevamente, no somos exentos de que puedan intentar llegar con muchas de estas falsas enseñanzas y tratar de insertar este tipo de comportamientos al que el Señor rechaza dentro de su iglesia. Si miramos nuevamente, estos son los efectos de la falsa enseñanza dentro de la iglesia, totalmente contrarios a la verdad que Pablo expone anteriormente, la verdad que es por fe, totalmente contrario al Evangelio. El versículo 7 nos detalla cuáles son esas características particulares de estos falsos maestros, diciéndonos, quieren ser maestros de la ley o de la Torá, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Parece que estos falsos maestros, que podrían haber sido ancianos dentro de la iglesia, tenían algo muy particular, y era que querían imitar o lograr tener el mismo prestigio que tenían los rabinos de las sinagogas que ellos ya conocían. Parece que querían tener ese mismo estilo de vida y ese prestigio que solamente en este caso lo tenían estas autoridades dentro de las sinagogas. Pero no había un interés genuino ni por comprender las escrituras, ni por enseñarlas de la manera correcta. Nuestro Señor Jesucristo los describe muy bien en Mateo capítulo 23, versículos 5 al 6, como aquellos que hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Dice nuestro Señor Jesús, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí. Nuevamente, ¿algo nuevo para nosotros como iglesia? ¿Es algo esto una novedad hoy para las iglesias? Mis hermanos, estos son los falsos maestros. Estos son estos personajes que tratan de distorsionar el evangelio de Cristo dentro de la iglesia. La manipulación de la enseñanza y de la ley por estos falsos maestros solamente generaba confusión. Afirmaciones incluyentes o excluyentes que tenían que ver, por ejemplo, con la dieta. Se atrevían a decirle a estos creyentes que muchos de ellos no eran israelitas, totalmente apartados del contexto, trataban de introducirlos en costumbres judías, como por ejemplo el no comer cierto tipo de carnes, o inclusive se atrevieron a establecer una exclusión del matrimonio dentro de la figura entre hombres y mujeres. Este tipo de enseñanzas eran las que se daban por medio de estos falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Son este tipo de obras las que corrompen y desvían la atención y la mirada de la iglesia frente al evangelio. Pero lo que termina siendo esta manipulación, porque lo que termina siendo es una manipulación, es atrapar la conciencia del creyente. Y eso es algo que es muy delicado. Porque cuando alguien empieza a manipular tus emociones y que llevan a la manipulación de tu creencia, pues esa persona simplemente buscará que hagas lo que él quiere que hagas. Y eso era lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Estaban sometiendo nuevamente la conciencia del creyente
a una mala interpretación de la ley, hacia costumbres o prácticas que nada tenían que ver con el Evangelio, con la enseñanza de Jesús o la enseñanza de los apóstoles. Son este secuestro de la conciencia lo que Pablo de alguna manera ataca en este momento. No puede ser que estos hombres distraigan a la congregación de Cristo, pero no solamente es eso, es que apartan a Cristo dentro del proceso de salvación y regresan nuevamente a pensar a los creyentes que es necesario hacer obras o acciones para poder ser salvos. No basta Jesucristo, no basta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no bastaba la resurrección de Cristo, no era necesaria su obra completamente, porque todavía había que devolvernos ¿a qué? A prácticas de la ley. Y eso era lo que estaba causando. Imagínese usted hoy en día saber de que si come un pedazo de pollo o un pedazo de cerdo, su salvación está ¿qué? En peligro. Imagínese esa condición. Imagínese que esta iglesia estuviera bajo ese yugo. Es totalmente contrario al mensaje del Evangelio, donde nos habla de que Cristo pagó por nuestros pecados, fuimos perdonados, fuimos restaurados y hoy tenemos amistad y una relación con nuestro Padre Celestial. Y que en medio de nuestras flaquezas y en medio de nuestras angustias y de nuestros errores y de cada vez que cometemos una acción que va en contra de Dios, Dios mira a través de Cristo nuestras vidas y nos encuentra como justos, justificados por Cristo. Esto es lo que estos falsos maestros estaban presentándole a la iglesia, estaban sacando ese mensaje verdadero y estaban incluyendo que algo faltaba y que Cristo no era suficiente. Los versículos 8 al 11 es una exposición, es una defensa del apóstol Pablo frente a esta mala interpretación de la ley. Y Pablo nos va a mostrar en estos versículos cómo debe realmente interpretarse la ley. La ley no debía ser eliminada dentro del desarrollo de la prédica o dentro de las dinámicas de la iglesia. Hoy nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y examinamos los mandamientos que el Señor mandó al pueblo de Israel. Pero lo que debemos tener claro es el propósito en ese contexto y cómo hoy, como lo vimos esta mañana en la escuela dominical, cómo esas enseñanzas y cómo los profetas y cómo el Antiguo Testamento buscaban revelarnos a nuestro Salvador. Una buena interpretación de la ley, mis hermanos, podemos definirlos en 3 puntos para que usted salga de aquí claro en qué es la ley y cómo podemos abordarla. 1. La ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. La ley es un espejo en el que nos podemos acercar y vernos realmente quiénes somos. El segundo punto para una buena interpretación de la ley es que la ley restringe el pecado. La ley no puede cambiar el corazón del hombre. Eso debemos tenerlo claro, mis hermanos. La ley no cambia nuestra condición, pero restringe el mal del injusto al justo. Por eso Dios impone leyes al pueblo de Israel. El mal iba a seguir existiendo. El hecho de que Dios diera los 10 mandamientos no quería decir que simplemente ya el pueblo iba a ser ¿qué? Salvo y perfecto. Restringía la obra del mal de los injustos hacia los justos. Y el tercer punto, muy importante, y es que la ley nos muestra qué le place a Dios. La ley es un reflejo del carácter de Dios y cuando actuamos de acuerdo a ella, reflejamos el mismo carácter de Dios. La mala interpretación de la ley lleva a la iglesia hoy en día, porque hoy podemos tener malas interpretaciones de las enseñanzas del Antiguo Testamento y específicamente de la ley, puede llevarnos a comportarnos de manera legalista, basándonos en pensamientos moralistas, una aceptación de Dios bajo condiciones u obras. El pastor José Mercado, en una publicación
dentro de una de las revistas de Coalición por el Evangelio, afirma lo siguiente respecto al uso incorrecto de la ley. Nos dice el pastor: todo cristiano debe afirmar que el único que ha obedecido completamente la ley es Cristo. Por consiguiente, solamente por los méritos de Cristo somos aceptados por Dios. Si este es el caso, la ley nos muestra que necesitamos de la rectitud de Cristo, ya que nosotros no la cumplimos, y en agradecimiento queremos reflejar el carácter de Dios que es mostrado en la ley. La buena interpretación de la ley, mis hermanos, nos muestra que los justos somos librados de esta misma ley que condena por medio de la redención de Cristo, que es el glorioso evangelio de nuestra salvación. El apóstol Pablo, en el desarrollo de estos versículos de este texto, lo que expone es su responsabilidad frente a la defensa del evangelio ante los ataques de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, y expone las consecuencias de estas mismas enseñanzas dentro de la congregación y cómo éstas van en contra del reflejo del evangelio en la vida de cada creyente. Pablo termina en el versículo 11 expresando que todo lo anterior, el buen propósito de la voluntad del Señor, que es por fe, y toda la transformación que el Señor obra en los corazones de los hombres, todo está según el glorioso evangelio de nuestro Dios bendito que me ha sido encomendado. Pues, mis hermanos, la misión no termina con Pablo ni con Timoteo. La misión pasa a nuestras manos. Ustedes, cada uno de ustedes en sus hogares, padres y sus hijos, los líderes de esta iglesia, todos los que estamos aquí, todos los miembros de esta iglesia, tenemos la responsabilidad de velar por la pureza de este glorioso evangelio de nuestra salvación. Así como Pablo también formó a Timoteo y a otros que estaban allí con él, pues nosotros como iglesia, parte de nuestra misión, mis hermanos, es formar y acompañar a nuevos creyentes. Es algo que Pablo nos enseña, es el ejemplo que Pablo nos da respecto al discipulado. No es simplemente ir y hablar y compartir y bueno, y ya. Quedé tranquilo porque compartí una palabra de compasión con alguien que lo necesitaba. Si el corazón de esa persona ha sido tocado por el Señor, mi ejercicio es que acompañarlo, instruirlo, que esa persona sea un Timoteo. Hace unos años, en mi adolescencia, era muy común en las iglesias un discipulado, no sé, algunos de ustedes lo escucharon, que se llamaba Timoteo. Eran unas cartillas muy particulares y me recuerda a esa labor que debemos tener como cristianos, de acompañar a aquellos a los que el Señor ha llamado. Y debemos también, mis hermanos, como iglesia, estar muy atentos a aquellos lobos vestidos de oveja. Podrán llegar muchos, pero es nuestra responsabilidad como creyentes y como miembros de esta iglesia estar atentos a la enseñanza que se nos imparta, y no solamente a escucharle decir internamente algo no está bien, sino es denunciarlo y actuar frente a eso que se desvía del evangelio. Estamos llamados, iglesia, a defender y guardar el propósito del evangelio, a enseñar con fidelidad y a vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Que nuestras vidas, amada iglesia, sea un reflejo del evangelio que predicamos, dando fruto en amor genuino, una fe no fingida y un compromiso firme con la verdad del evangelio. Mis hermanos, hay urgencia en estar atentos en la iglesia. Necesitamos estar atentos a qué se trata de infiltrar, y no siempre es lo externo. Debemos revisar nuestros corazones. Puede que yo mismo o cada uno de ustedes pueda estar malinterpretando la escritura, y es por eso que si usted tiene dudas de algo, acérquese al pastor, acérquese a aquellos hermanos en los que se ha evidenciado una buena y sana interpretación de las escrituras. Es una forma como también nos protegemos como iglesia. No esperemos que siempre sea el externo que llega
y expone. Cuidemos nuestro corazón y cuidemos cómo interpretamos la Escritura. Es urgente proteger este Evangelio y su proclamación. Nosotros podemos perder más. ¿Se acuerdan del ejemplo del inicio? De las marcas. Lo que ellos, cómo podían protegerse y qué podían perder. Pues, mis hermanos, nosotros tenemos algo mucho más valioso que una marca de zapatos o una marca de una camiseta, que puede para el mundo ser algo de prestigio a nivel social. Nosotros tenemos el Evangelio de la salvación, lo único que nos librará de la condenación eterna, pero que nos permitirá estar delante de la misma presencia de nuestro Señor. Es esto lo que debemos defender, es esto lo que debemos proteger como iglesia. Dios le ha concedido la libertad a la conciencia del creyente por medio del perdón de pecados y la salvación por medio de Cristo Jesús. Y esto es algo que Dios nos ha dado y que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Mis hermanos, nuestro llamado es a proteger este Evangelio, y esto es algo urgente. Amén.